Entonces, hoy ya no vamos a jugar más. Ahora sí nos vamos a enfocar a lo que nosotros vinimos, y es ok, vamos a empezar a programar. Ahora sí la cosa se puso seria, ok. Ahora sí ya vamos a lo duro. Bien, pero antes de empezar a programar tenemos que empezar a entender muchas cosas, ¿ok? Tenemos que entender algunos conceptos que son fundamentales a la hora de programar. Tenemos que entender muchos elementos que intervienen a la hora de desarrollar un algoritmo. La primera vez que nos encontramos, yo les hablaba de algo que se llama el algoritmo. Estuvimos analizando y yo les propuse fabricar un sancocho, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Y ustedes me empezaron a dar una serie de pasos, unos ingredientes, una serie de cosas. Y ahí sacaron ustedes un concepto de lo que es un algoritmo, donde llegamos a la conclusión que un algoritmo es una serie de pasos ¿qué? ¿Ordenados o desordenados? Ordenados. Que cumplen un objetivo o que permite resolver un problema. ¿Listo? Entonces, en este punto ya nosotros vamos a entender que todos nosotros lo que hacemos en nuestra vida cotidiana es resolverlo basados en algoritmos. Las características fundamentales, y es que el algoritmo es finito, ¿sí o no? O se hace que originalmente tiene un inicio y un final. Importante. Algoritmos infinitos no deben existir en nuestra vida. ¿Okay? Ahora, resulta que para poder resolver un algoritmo nosotros necesitamos tener en cuenta unas reglas. Otros le llaman fases, otros le llaman etapas. ¿Okay? A mí me gusta nombrarla como fases. Tenemos la primera fase, que es la fase de análisis. En esa fase de análisis es donde nosotros tratamos de entender. ¿Entender qué? El problema. ¿Cierto? ¿A qué nos vamos a enfrentar nosotros? ¿Cómo lo tenemos que abordar? ¿Ok? Luego de ese análisis viene algo que se llama el diseño. ¿Ok? Así como el arquitecto analiza el terreno, analiza las probabilidades de hacer la construcción, él después de tener todo ese análisis, él hace el diseño, que es el plano. Para nosotros, el diseño puede estar orientado hacia
diagramas. Y los más comunes son los diagramas de flujo. Ya es donde uno conoce el DFD, que es un programita bastante interesante, el cual nos permite construir algoritmos de manera ordenada a través de una serie de símbolos. ¿Ok? A través de símbolos. Este diseño también lo podemos hacer nosotros a través de algo que se llama los pseudolenguajes. Y ese pseudolenguaje nosotros lo conocemos como pseudocode. ¿Okay? Pseudocode. Después del diseño viene la codificación. ¿Qué sucede en la codificación? Nosotros seleccionamos, que es donde se selecciona el lenguaje. De programación. ¿Ok? Aquí podemos decir que vamos a programar en C#, podemos decir que vamos a programar en Python, podemos decir que vamos a trabajar en C++, podemos decir que vamos a trabajar en Java, etc. ¿Ok? Lo importante de la codificación y de la selección de ese lenguaje es que este señor sea el adecuado, el que mejor satisfaga las necesidades para resolver el problema. ¿Ok? El que más nos facilite el ejercicio de programar. En este caso, lastimosamente ustedes no tienen elección, ¿cierto? Porque el lenguaje adecuado, así no lo parezca por ahora, va a ser Python. Y después va a ser Java. ¿Ok? En el caso de ustedes. Después de la codificación, ¿qué cree que viene? Las pruebas. En las pruebas se identifican errores y esos errores se corrigen. ¿Cierto? Pero aquí hay algo muy importante. Esas pruebas no las puedo hacer yo. ¿Cierto? Porque si yo hago las pruebas, lo más seguro es que el programa funcione a las maravillas. Esas pruebas van determinadas por los usuarios finales. Normalmente, en la industria del desarrollo de software, hay un área encargada de testing. Por eso, a veces ustedes pueden encontrar en el Play Store juegos que dicen que están en versión beta, alfa, no sé qué. Pues esas versiones es porque están siendo probadas. Y los mismos usuarios se encargan de reportar. ¿Okay? En la industria también existe un área encargada y especializada de probar el software antes de salir a la luz pública, ¿cierto? Y esa fase se llama la fase de publicación. ¿Cierto? Se conoce también como fase de
Implementación. ¿Listo? Que es donde ustedes se van para la empresa y le dicen al usuario, bueno señor, vamos a empezar a hacer instalación del software. Vamos a configurar sus máquinas y demás. Luego viene un último paso que es muy importante y que pocos lo hacen, y es la capacitación, donde nosotros cogemos a los usuarios y les enseñamos cómo funciona ese software, cuáles son las opciones de ese software y qué es lo que hace realmente el software. Entonces, ¿por qué les digo que el día de hoy empieza una manera diferente de enseñarles a ustedes? Y es que antes veíamos esto en diferentes etapas. Resulta que ahora no. Ahora yo les voy a colocar estas tres todo en uno. Entonces vamos a hacer análisis, diseño y codificación. Les voy a enseñar cómo pasamos de esta etapa a esta etapa y cómo pasamos de esta etapa a esta etapa. ¿Ok? Y en esta etapa ya de una vez vamos a tocar Python. O sea, hace que en unos 40 minutos vamos a tocar Python. ¿Listos? ¿Están nerviosos? ¿Asustados? Bueno. Entonces, con todo esto ya vamos a empezar a entender un poco más el tema del algoritmo. Vamos a empezar con la primera fase, la fase de análisis, ¿cierto? Que básicamente en esta fase nosotros vamos a identificar el problema. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo es cómo puedo resolver el problema. Esto es muy importante. ¿Cómo lo puedo resolver? Aquí en el análisis también debo identificar cuáles son los elementos. Nosotros los conocemos como variables, ¿cierto?, que intervienen en la solución. Bueno, no tanto en la solución, sino en el... ¿Okay? Voy a ir al cine. Listo, ese es el problema que tengo. Voy a ir al cine. Entiendo, identifiqué el problema que tengo que ir al cine. ¿Cómo puedo resolverlo? Pues, primero necesito saber qué película voy a ver. Primero necesito saber si tengo tiempo. ¿Qué variables o qué elementos tengo? ¿Será que la película existe? ¿Será que tengo plata para ir al cine? ¿Será que pasa el carro para que me lleve al cine? ¿Cuánto tiempo puede demorarse el carro en llegar? Entonces, todos son variables, ¿cierto?, que forman parte del problema. ¿Será que cuando yo llego al teatro voy a encontrar boletas o no voy a encontrar boletas? Entonces, todo eso me va a permitir definir si puedo ir al cine o no. ¿Okay? Entonces, un ejemplo bastante sencillo
es necesito crear un algoritmo que sume dos números. Algo muy trivial, pero eso es un ejemplo bastante interesante. Entonces, lo primero es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Ah? Que hay que sumar dos números. Entonces hay que sumar unos números. Luego viene el cómo resuelvo ese problema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Entonces ustedes hacen una investigación científica y encuentran que existe un operador matemático que me permite hacer la suma. Entonces, pues, ¿cómo lo resuelvo? Usando el operador matemático de suma. Aquí ya sé que debo usar un operador matemático para resolver eso. ¿Okay? Tengo que identificar las variables que intervienen en ese problema. Ok. Entonces, ¿cuáles serían esas variables? Los dos números. Los dos números. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Ah? El resultado. Entonces necesito también tener un resultado. ¿Qué más? Bueno, necesito una operación. Entonces necesito una fórmula. Ahí no sería invariable la operación. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Necesitamos una fórmula, ¿cierto? ¿Y cuál sería la fórmula? Suma. Número 1 más número 2. ¿Qué sé yo? Entonces, aquí hasta ahora estamos planteando de manera muy general cómo puedo llegar a la solución. ¿Ok? Ya en este momento tengo algo más claro. Ahora sí necesito empezar a entender este señor, si es una variable o si es una constante, si es una variable de resultado o no, ¿cierto? Los dos números que necesito sumar son variables o constantes. Son variables. ¿Por qué son variables? Porque el algoritmo pide sumar los números. ¿Sí? Porque el algoritmo pide sumar los números, no como los números. Puede ser cualquier número. Por eso. Porque los valores nunca van a ser iguales. Entonces aquí nace un concepto muy importante que se llama concepto de variable. Por eso les digo que aquí vamos a ir uniendo muchas cosas y yo les voy a ir dando los conceptos de forma inmediata. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio reservado en memoria para almacenar datos. ¿Listo? Almacenar datos. Entonces, las variables tienen unas características.
La primera de ellas que tienen un nombre. Y la segunda de ellas es que tienen un tipo de dato. ¿Ok? Entonces, con esta información conceptual, vamos a mirar nuestro problema. Entonces, necesitamos tomar esta parte general y convertirla en algo mucho más técnico. Entonces, necesitamos dos variables que me permitan identificar cada uno de los números. Normalmente, cuando uno hace ese proceso de análisis, se acostumbra a hacer un pequeño cuadro. Esto por acá. Donde aquí puedo empezar a escribir, puedo decir identificador. El identificador es el nombre que yo le quiero colocar a esa variable. Entonces, yo, no sé, pongamos un ejemplo así muy concreto. Digamos, número A y por ejemplo, número B. Los nombres de las variables, ahora vamos a ver algunas normas que debemos tener en cuenta a la hora de declarar una variable y espero que las tengan en cuenta. Después de tener ese identificador, yo debo definir si esa variable es de entrada o de salida. Una variable de entrada es aquella que me permite almacenar la información que está dada por un usuario. ¿Okay? Entonces, con ese pequeño concepto que les acabo de dar, número A y número B son variables de ¿qué? ¿Entrada o de salida? Entonces, yo coloco por acá eso, entrada. Ustedes me dijeron, necesitamos un resultado. Ok, entonces voy a tener una variable llamada respuesta. Ok, respuesta. Respuesta va a ser una variable que se va a encargar de recibir su valor a partir de ¿qué? ¿Del usuario o de una operación matemática? Entonces, como esa variable se va a tomar de un resultado de una operación matemática, es una variable de salida. Luego tenemos aquí el tipo de dato, donde en ese tipo de datos yo voy a identificar qué tipo de información voy a guardar en esa variable. Según el problema, ¿qué tipo de dato voy a almacenar en esas variables? Numéricos. En la programación se conoce con el nombre de enteros. ¿Podría ser también natural? No, aquí no se conoce. Lo que pasa es que el natural, se nos sale aquí el concepto. El real, aquí podría que hace más el real o el decimal, ¿sí? Pero natural no. Entonces, miren, ya por nosotros con este análisis que tenemos acá, tenemos lo que necesitamos para resolver nuestro algoritmo. Vamos a utilizar el pseudocódigo.
Entonces, el pseudocódigo me dice que el algoritmo empieza con la palabra inicio. Ya. Necesito definir las variables. Número A como entero. Número B como entero. Respuesta como entero. Fíjense, lo que estoy haciendo es trayendo mi análisis a un diseño. ¿Ok? A un diseño. Pare de contar. Ahora, yo necesito suministrarle al algoritmo la información. ¿Ok? Necesito decirle al algoritmo, oiga, estos son los números que quiero que usted tenga en cuenta para que me dé el resultado. ¿Ok? Entonces, en la programación, eso es un proceso de entrada. Entonces, aquí viene algo muy importante, ustedes deben entender, es que en la programación siempre va a haber un ciclo. Siempre van a haber entradas van a haber procesos y van a haber salidas. ¿Ok? Entradas, entran datos y sale, ¿qué sale? ¿Y los resultados qué es? No. Información. Es muy diferente. El dato es el insumo o el elemento que yo voy a utilizar para hacer una serie de operaciones para obtener una información. Yo le estoy dando dos datos, que son ¿qué? Los números. Voy a obtener información. La información la obtengo a partir de un proceso. En este caso, el proceso que voy a hacer es la suma. Entonces, la información va a ser ¿qué? La suma de los dos números. Por ejemplo, yo puedo recolectar aquí datos. Puedo recolectar la edad de cada uno de ustedes. ¿Y qué información puedo obtener con esos datos? Puedo saber el promedio de edad del grupo. Puedo saber quién es el menor de edad. Puedo saber quién es el más viejo. Puedo saber un montón de cosas. Pero la información es el resultado que yo puedo obtener a partir de una serie de procesos. No se vayan a confundir con eso. Porque muchas veces en los quizzes yo les pregunto, un dato es esto, información es esto, y fijo, me la embarran. Entonces, ojo con esto. Dato es el insumo, el elemento, el valor que yo le voy a entregar al programa para al final poder obtener la información de una serie de procesos. ¿Ok? Entonces, en pseudocódigo, las entradas se obtienen con la palabra leer y las salidas las vamos a obtener con la palabra de escribir. ¿Ok? Entonces yo le digo leer. Bueno, lo primero que voy a hacer es decirle es escribir, aquí entre comillas, ingrese número 1. Luego le digo leer número A. Luego vuelvo y le digo escribir ingrese número 2. Luego aquí le digo leer, perdón,
¿Sí? Ahora, yo necesito hacer la operación de suma. Ok, le digo entonces, resta. Algunos autores utilizan la flechita como símbolo de asignación. ¿Qué quiere decir? Que la operación que yo estoy haciendo a la derecha, el resultado se le va a asignar a la variable que está ¿dónde? A la izquierda. ¿Ok? Entonces aquí yo le puedo decir acá número A más número B. ¿Listo? Y entonces yo le digo aquí escribir la suma es igual a ¿quién? Entonces aquí le pongo a respuesta y aquí tengo el fin, donde aquí claramente estamos viendo un inicio y un final del algoritmo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó claro todo lo que les expliqué con respecto al contexto? ¿Sí? Entonces, PCIN es un programa que normalmente se utiliza en la academia para aprender fundamentos de programación. Revisen por favor si ustedes tienen PCIN instalado en sus computadoras. ¿Sí está o no? Abrámoslo por favor. ¿Les sale una ventana de configuración antes? Y les pide qué tipo de perfil quieren cargar. Déjenlo en el perfil por defecto, por favor. Es que creo que ahí dice, pues a ver, ¿quién tiene el perfil abierto por ahí? ¿Cómo está usted en el disco? Sebastián Rodríguez. En Linux no hay PCI. No está instalado. Por eso les dije que nos veremos para Windows. Sebastián Rodríguez. A ver. Entonces, dice perfiles precargados. Si usted le da en perfiles precargados, le va a mostrar una serie de elementos de varias instituciones educativas, ¿ok? De las unidades tecnológicas, incluso puede aparecer SENA y demás. Si yo escojo alguno de ellos, me debo someter a los criterios de configuración que ellos dieron. Entonces posiblemente no les va a servir lo que yo voy a hacer. Fíjense que ahí aparece SENA. Dele ahí cancelar, no me interesa ningún perfil. Ahí básicamente lo que vamos a hacer es cerrar esa ventana. Cierre la ventana. Ahí está la X, la parte de arriba, cierra la ventana. ¿Ya la cerraste? Bueno, que está como rápido y furioso el internet. Listo. Entonces, aquí. Ok. Todos siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces, vamos a transcribir ese algoritmo. O sea, ya tenemos allá el análisis, tenemos el tema del diseño. Entonces, vimos que teníamos ¿cuántas variables? 3. Entonces yo aquí simplemente le puedo decir definir. Es una palabra reservada de PCIN. Cuando hablamos de una palabra reservada, es aquella que es propia del lenguaje.
Entonces yo le puedo decir aquí número A, coma, número B, coma, respuesta. Si las variables son del mismo tipo, pues yo puedo definirla en una sola línea separadas con coma. Y acá le coloco la palabra como, y acá fácilmente pues digo que voy a definirlas como el B. Entonces aquí simplemente voy a decir escribir. Le digo que por favor ingrese número 1, qué sé yo. Aquí le puedo decir leer número A. Digo escribir, ingrese número 2, y aquí le digo leer número B, está, y aquí le digo respuesta. Entonces para la flechita yo utilizo el símbolo menor. Si no me está tomando segundo. Está tomando el símbolo. El símbolo menor y el guión. ¿Ok? ¿Igual? ¿Señor? ¿Igual? No, porque la configuración que escogimos nosotros no va para el igual. Por eso yo les decía que hay perfiles y los perfiles me permiten definir qué tipo de símbolos voy a utilizar. Como aquí no me voy a demorar mucho tiempo, pues no me preocupo por esos perfiles. Entonces aquí número A más número B entonces por acá le digo escribir, la suma es igual a coma a respuesta. Entonces ya acá puedo simplemente en la parte superior del PCI puedo darle clic en el botón de play y por acá voy a obtener esto. Es algo muy sencillo. Entonces le digo 2 y acá, y ahí al final me vale el resultado. ¿Ok? Digamos que es una manera de empezar a entender un poco lo que es el pseudolenguaje, que a la final, pues ya cuando uno tiene un poco más de experiencia en el tema de la programación, ya esta parte se la salta, no necesita hacer tanta cosa. Señor. Acá está tomando ahora.
resulta que listo, acá todo nos funcionó perfecto, la maravilla, pero debemos tener algo muy en cuenta a la hora de nosotros definir variables en nuestros algoritmos y en nuestros programas. Seguimos hablando de variables. Primero, importante, dentro de las normas de definición de variables, es que las variables no deben tener espacios en blanco. ¿Ok? Esta es una variable que está mal definida porque tiene un espacio en blanco. Si yo quiero tener variables, nombres compuestos, se acostumbra a utilizar una serie de características que son fundamentales a la hora de trabajar. Una de ellas es primero utilizar guión bajo como elemento de unión entre las dos palabras. Que realmente esta ya poco se está usando. Ahora normalmente se utiliza un concepto que se llama el tema de camel case, y hay otro que es Pascal case, ¿sí? Que son formas de colocar nombres de variables. Pascal case es cuando yo coloco el primer carácter en mayúscula de cada una de las palabras compuestas. Camel case es cuando la primera va en minúscula y la segunda va en mayúscula. ¿Okay? Nosotros por lo general trabajamos camel case. ¿Okay? ¿Cuál de esas es la más usada en la industria del desarrollo del software? Depende de la empresa, depende de cuáles sean las normas de desarrollo que tenga la fábrica de software donde ustedes vayan a trabajar. Entonces ustedes se tienen que someter a esas características. ¿Okay? Dos. Las variables no deben iniciar por un número. Esto está mal. Muy diferente a número 1. Tres. Las variables no deben ser palabras reservadas. Cuando hablamos de palabras reservadas, son aquellas palabras que son propias del lenguaje. ¿Okay?
Las variables no deben tener caracteres especiales. Cuando hablamos de caracteres especiales estamos hablando signo peso, símbolo número, símbolo de admiración, el punto y coma, bueno, el menor, el mayor y así sucesivamente. Mucho cuidado que esto lo deben tener en cuenta a la hora de definir variables. Profe, es que yo no sé, tengo este error, ¿por qué será? Yo les diré, yo tampoco sé por qué será. ¿Por qué? Porque yo ya les estoy dando unas pautas y ustedes deben tener en cuenta estas pautas. Cuando ustedes definan variables, si llegan a definir una variable con espacio en blanco, me hacen feliz, porque el programa no les va a correr. Entonces me van a ahorrar tiempo de calificación. Entonces les pongo que el programa quedó mal hecho. ¿Ok? Y no es más fácil poner bar 1, bar 2, bar 3, bar 4, toda la variable. No. Porque cada nombre de variable, cada identificador de variable tiene que estar dentro del contexto del dato de que usted va a guardar. Por ejemplo, si usted le pido la edad de un estudiante, usted no me va a poner var 1, hay que poner la variable edad. Si usted va a almacenar el nombre, no va a ponerme var 2, porque yo llego a mirar eso, yo no sé dónde voy a almacenar qué, y lastimosamente lo penalizo. ¿Cómo lo penalizo? Fácilmente le puedo quitar hasta el 50% de la nota que saque. ¿Ok? Entonces es muy importante que cada variable tenga su identificador. ¿Ok? Y es muy importante que así todos estén resolviendo el problema, el mismo ejercicio, debe ser muy casual que todos tengan el mismo nombre de variable. ¿Ok? Entonces, ahí es donde yo me los pesco a ustedes cuando hacen copia. Porque hay unas lumbreras que dejan las variables, dejan los mismos títulos, hasta los mismos errores de ortografía. Les pilas. Ojo con eso. Recuerden que aquí estamos aprendiendo. Recuerden que eso es para ustedes. Si ustedes le piden a alguien que le pase el ejercicio, pues ustedes se están engañando. ¿Ok? Cuatro normitas básicas. ¿Ok? 4 reglas básicas que van a tener que cumplir. Quieran o no quieran. Porque si no quieren cumplirlas, yo los hago que quieran cumplirlas. No se preocupen por eso. Una pregunta, ¿todas las variables se tienen que definir al principio del algoritmo? Sí, señor. Todas. A mitad de programación yo no puedo decir. Nada. Usted llega a definir una variable en la mitad del código, mejor dicho, eso es cochino, eso es sucio. O sea, dentro de las normas de programación siempre se debe tener en cuenta que el primer segmento del programa es para las variables. A no ser que su merced tenga una estructura como una función y necesite definir una función una variable dentro de la función. Eso ya es otra cosa. Eso sí no hay ningún problema. ¿Okay? Porque esa variable pertenece a la función. Pero si la variable va a pertenecer a todo el programa, debe estar definida siempre al principio. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a hacer análisis, diseño y codificación? Vamos a la codificación, o sea, vamos a Python. Vamos a mirar este ejercicio que hicimos de sumar dos números, cómo lo resolvemos en Python. ¿Okay? Lo primero que van a hacer, por favor, ustedes muy amablemente, es crear
una carpetica en su disco duro, en su memoria USB, donde van a almacenar los ejercicios. Yo le voy a dar aquí clic derecho, le doy al nuevo y le voy a colocar aquí grupo J3. ¿Okay? Ese va a ser ahí donde voy a colocar los scripts que voy a ir construyendo para usted. Pero, o sea que cada vez que digamos nos toca quitarnos el mismo computador. Eso. En este momento ya no pueden rotar. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener sus archivos. En este momento, cada uno de ustedes van a tener sus programas. Cuando ya veamos repositorios, pues ya ustedes van a colocar todos sus programas en el repositorio y ahí sí ya no importa. Porque si usted se sienta en este y mañana se sienta en aquel, pues dice, bueno, venga, listo, yo descargo el repositorio, lo que yo he hecho y sigo trabajando acá. Y el otro compañero va a hacer lo mismo, no pasa nada. Pero ahorita mientras que estamos en el inicio, pues les va a tocar quedarse en la misma máquina. ¿Ok? En la misma máquina. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Posiblemente la otra semana vemos algo de Git y ya la otra semana ustedes empiezan a subir todos sus ejercicios al repositorio. Pero todo vamos a ir dándolo poco a poco, ¿ok? Paso a paso. ¿Qué recomendación que yo les doy? Si ustedes tienen una cuenta en Gmail, pues esos archivos los pueden subir a Google Drive, ¿cierto? Y también, en caso de que ustedes quieran cambiar de máquina por X o Y motivo, pues lo pueden hacer, ¿sí? Y los archivos, si los tienen en Google Drive, pues van y los bajan y listo, chao, no hay ningún problema, ¿sí? Lo que yo no quiero es que dependan de una máquina, porque cuando ustedes se vayan a hacer review a otra sala, necesitan tener los archivos, ¿sí o qué? Entonces, si los dejaron acá y están en clase, pues no los van a poder sacar. Entonces, un consejo es que por ahí 15 minutos, 5 minutos antes de ir finalizando la clase, cojan ustedes la carpeta y la suban a Google Drive o a un repositorio o a donde ustedes la puedan descargar y visualizar después, ¿ok? Y entonces así no van a tener problema de cambiar de máquina. ¿Listo? Por hoy, pues trabajemos acá y miramos a ver la otra semana si no hay lío con los archivos, pues se pueden ir cambiando de máquinas. Igual manera, recuerden que aquí esto lo utilizan muchos estudiantes y puede ser que les borren la información. ¿Ok? Y normalmente aquí se van a programar limpiezas de equipos, es decir, del sistema operativo, entonces los van a formatear constantemente, cada 8 días, cada 15 días, cada mes. Entonces no se confíen en que, ay no, yo lo tengo allá en campus. No, imaginen que resulta que ese día que usted lo dijo, precisamente ese fin de semana formatearon. Y cuando ustedes vengan, todo está limpio y mis archivos, ustedes pilas. Por ahora, Google Drive. O sea, mantengan eso en Google Drive. Bien. Por favor, vamos a revisar que ustedes tengan un programita que se llama Visual Studio Code. Por favor, revisemos que todos tengan ese programa y lo puedan abrir. ¿Quién no lo tiene? Por favor, ingrese al Microsoft Store y búsquelo allá, a ver si se lo deja instalar, por favor. A la tienda de Microsoft.
Vamos a verificar si nosotros contamos con una serie de extensiones que necesitamos en nuestra IDE de trabajo, que se llama Visual Studio Code, y nos van a permitir codificar en Python y poder ejecutar nuestros archivos de Python. ¿Okay? Entonces vamos a verificar eso en Visual Studio Code. Visual Studio Code es una IDE de desarrollo. Cuando estoy hablando de una IDE de desarrollo, es de una interfaz integrada para desarrollo, es decir, que nos va a permitir programar en un lenguaje específico. Visual Studio Code tiene la ventaja que podemos programar en Java, JavaScript, Python, C#, en lo que nosotros queramos. ¿Okay? ¿Cómo verificamos que tengamos estas extensiones? Y espero que las puedan instalar. Por aquí al lado izquierdo, creo que ustedes al lado derecho, bueno, vamos a encontrar este menú de opciones. ¿Sí? En este menú de opciones vamos a encontrar esta opción, este iconito. ¿Sí? Ustedes le dan clic. Ese señor es el administrador de extensiones. Acá en el administrador de extensiones simplemente voy a escribir Python. Y ojo, este señor, préstenme la atención por favor, este señor que dice Python, espérenme un momentico, y por aquí hay otro que dice Python Lands, más abajo donde está, se me fue, pero el principal es este. Python debería estar instalado. Revisen si aparece instalado. Si les aparece el botón que dice instalar, pues pulsen el botón e instálenlo. Él automáticamente lo que va a hacer es a instalar esa extensión y va a instalar la otra extensión que se llama Python Lands. ¿Okay? Va a instalar las dos para que Visual Studio quede compatible para nosotros poder construir los scripts de Python. Sí. Y por acá en la parte superior, mientras que él se va instalando, vamos a buscar icons y vamos a buscar esta extensión que dice Visual Studio Icons. Esta extensión nos va a servir para que cada vez que nosotros creemos un archivo de una extensión específica, pues nos aparezca el iconito de esa extensión. Llegó el terror de los campers. Bien. Lo primero que vamos a hacer es abrir la carpeta contenedora de todos mis scripts. ¿Okay? Voy a decirle a Visual Studio que voy a encargarme de abrir esa carpeta. Hay muchas maneras de hacerlo. La primera, la más sencilla de todas, es venir acá al menú File y decirle abrir folder. Le doy clic, vengo por acá, vengo para la unidad C y busco la carpeta J3, le doy doble clic y le doy seleccionar carpeta. Listo. Forma número 1. ¿Okay? Esa es la manera de los acostumbrados a utilizar Windows. Los que les gusta usar la terminal pueden venir para acá. Yo busco acá la unidad C, grupo J3, me ubico acá
Corro para acá y escribo CMD espacio, le doy enter. Ustedes están esperando la ventana, sino que se abre al otro lado. Aquí se abre la carpeta, se abre la terminal de Windows. Dentro de la carpeta, entonces yo puedo escribir code espacio punto. Y él viene y abre Visual Studio dentro de la carpeta. O puede abrir acá el PowerShell. Un momento. Aquí está. PowerShell. ¿Cuál es el comando de Linux para cambiar de directorio? CD. Mire, CD slash. ¿Y qué hizo? ¿Se ubicó en dónde? En la raíz. Entonces, en Windows funciona igual. CD, G, tabular, grupo J3, enter, code, espacio, punto. Y borro y entramos. ¿Ok? Esas son las diferentes formas que uno puede optar para ingresar. ¿Cuál tienen que usar? La que a ustedes se les dé la gana. ¿Okay? Yo no les voy a decir esta o la otra. No. ¿Ah? Lo único es que de pronto yo le digo, me le siento. Ahora me voy sobre estudios de la terminal. Ahí que es eso. Aquí. ¿Sí? Hágale. ¿Cómo es? No, desde la terminal. Okay, entonces ahí es donde empiezan a subir. ¿Ok? La 1 es simplemente me ubico en el explorador de Windows. Me ubico en la carpeta. Acá, bueno, aquí escribo CMD. Espacio. Y lo doy enter. Y acá se abre la terminal. Y aquí le escribo code espacio punto, enter y listo. Bueno, voy a crear, chicos, presten atención acá por favor, no se distraigan con Lucy. Ella le gusta distraerme a los chicos acá, entonces aquí se fue. Vamos a crear nuestro primer archivo. ¿Cómo creamos un archivo acá? Aquí tenemos la ventana del explorador de soluciones o de archivos. Simplemente lo que voy a hacer es darle clic derecho, le voy a decir nuevo archivo y voy a colocar el nombre. Entonces, no sé, ejercicio 01.py, porque estamos trabajando en Python, ¿cierto? Python. Un segundo, yo entiendo que está sufriendo de visión. Ya les agrego un poquito acá. Resulta que Python tiene una característica bastante interesante, y esa característica bastante interesante es que las variables son dinámicas. ¿Okay? Digamos que eso es una ventaja y es una desventaja, porque cuando lleguemos a Java, que es un lenguaje fuertemente tipado, pues normalmente se estrella. ¿Por qué se estrella? Porque se acostumbran a no definir un tipo de dato y Java sí se los pide. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se define una variable acá? Pues simplemente le coloco número A y la tengo que inicializar. ¿Inicializar qué significa? Que le debo asignar un valor por defecto. Aquí se utiliza el igual. Señor. Pues Python ahí no pasa nada si yo escribo un número A y espacio igual espacio. ¿Qué es lo más recomendable sin espacio? ¿En dónde? ¿Acá? Sí. Pues depende de la chochera del programador.
Lo que pasa es que hay veces que es mucho más legible esto. Es más, no pasa nada. A veces debería uno ser un poquito más chocho. Escucha. Lo que pasa es que a veces se me olvida. En este caso, número A y número B, ¿de qué tipo son? Entero. ¿Por qué es entero? ¿Por qué es entera? Porque tiene variables de decimales. No. Porque el 0 que le estoy asignando es un entero. Si yo le dijera 0.0, ¿qué sería? Decimal o real. Cuando usted no le asigna un tipo de dato, posiblemente le va a dar un warning o una advertencia. ¿Sí? Entonces, normalmente sucede que pues, Python es muy permisivo, que la variable es, digamos, es muy dada que su comportamiento y su tipo de dato puede cambiar en cualquier parte del programa, pero nosotros debemos ser muy estrictos al momento de declarar variables. Que fácilmente yo puedo decirle que declaro una sola variable y esa variable la uso en todo el programa. Pero es que cuando lleguemos a Java eso no va a ser así. Por eso yo trato siempre, cuando veamos Python, acostumbrarnos a una buena práctica de desarrollo tipado. Para que cuando lleguemos a Java, pues no les cuesten ya mucho. ¿Okay? Ahora, resulta que yo tengo aquí una variable llamada respuesta. ¿Sí? Al igual que en PCIN tenemos una función de entrada y una función de salida. Aquí en Python también sucede lo mismo. Print es la función que cumple la labor de ¿quién? De escribir. Yo le digo acá, ingrese número 1. ¿Tiene que estar entre comillas? Sí, comilla doble. Puede ser comilla doble o comilla simple. Entonces, ¿cómo le asigno ese valor? Ese valor, yo le digo, número A es igual a input. ¿Okay? Acá yo puedo decirle, voy a hacer esto. ¿Eso qué es? Si yo lo doy acá, en ese puntico, que es el play, aquí me aparece la consola y aquí me aparece ingrese el número 1. Fíjense que aquí me aparece como un prompt del sistema que yo le puse. Yo digo, y fíjense qué está sucediendo ahí. Yo estoy pidiendo un número y digité una letra. Y entonces, ¿qué pasó con el 0 que estaba arriba y que supuestamente yo les había dicho que era entero? Pues resulta que como le metí una cadena, pues este señor me está diciendo, listo, ahora su variable ya no es entera, sino es una cadena. Eso puede llevarnos a tener problemas. Por eso es que nosotros debemos asegurarnos que en el input tengamos especificado el tipo de dato que necesitamos que el input me devuelva. Ahí es cuando yo necesito hacer un procedimiento que se llama el casteo. El casteo es cuando yo convierto una variable de un tipo de dato a otro, específicamente una cadena. Entonces aquí simplemente le coloco la palabra entero y aquí le digo entero. Si vuelvo a ejecutar y escribo las mismas, ahí sí me va a decir
Señor, ¿qué le está pasando? Yo le estoy pidiendo un entero y usted me está insertando una cadena. Y fíjense lo que dice acá. Literal inválido para un entero. Quiere decir, con base 10, eso quiere decir que estoy tratando de asignar letras a números y eso no lo puedo hacer. ¿Ok? Eso no lo puedo hacer. No está permitido. Entonces ahora necesito pedir el número 2. ¿Listo? Tengo mi número 2. Ahora necesito la operación matemática. ¿Ok? Necesito la operación matemática. La respuesta es igual a número A más número B. ¿Listo? Ahora necesito imprimir el resultado. Print ¿listo? Ahí no sería número A más número B. No, porque la suma la tengo almacenada en respuesta. ¿Cómo así? Para mi respuesta está almacenando el resultado de la operación matemática. Ustedes dirán, pero venga, esa variable no se puede omitir. Sí, esa variable se podría omitir. Y es lo que está diciendo Juan Pablo. ¿Sí? Esa variable yo podría decirle, venga, no ocupemos más espacio en memoria. Borro esta variable acá y le digo acá entonces número A más número B. ¿Qué es lo que dice Juan Pablo? Y es lo mismo, porque estoy haciendo la operación matemática. Pero sí es importante que cuando hagamos esto lo encerremos dentro de unos paréntesis. ¿Ok? Pero eso que usted está diciendo era que LTA era igual a número 1 más número B, la anterior. Pero esa operación está dentro de LTA la variable. El resultado. El resultado, pero o sea, el resultado de LTA ya está declarado como número A más número B arriba. No, porque es que la variable RTA acá yo la estaba definiendo como una variable de proceso. ¿En qué momento RTA tomaba el valor de la suma? Cuando yo hago la operación y se lo asigne. En la programación existe el operador de asignación. El operador de asignación es el igual. El igual me permite asignar una variable a otra o me permite asignar una operación matemática a una variable. Entonces, si yo llego a ejecutar esto acá, ingreso el número 1, digo 4 y 5, me va a decir la suma es 9. ¿Ok? Entonces, en este momento, fíjense que pasamos análisis, diseño y codificación. Señora. Muy bien. La F me permite crear un formato donde dentro de ese formato me permite tener dentro de una construcción de texto incrustar el resultado de una operación o de una variable. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Fíjate que dentro del texto yo puedo incluir la variable o la operación matemática. ¿Se acuerdan?
Si yo no le pongo esto, mira, se vuelve naranjadita. Entonces cuando yo haga esto, me sale esto. ¿Sí? Me lo va a reconocer como un texto cualquiera. ¿Ok? Pero si yo le pongo la F, me permite establecer el formateo de la salida. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacerlo sin la F? Sin la F yo podría de esta forma. Recuerda como lo hacemos en PC, podemos hacer tal cual. Cuando está en esa forma es necesario poner los paréntesis a mano. Sí, es mejor. Cada vez que yo utilice una operación matemática, es mejor utilizar los operadores aritméticos. En este caso, pues estamos usando los operadores de paréntesis para que el programa me interprete que es una operación matemática y así puedo evitar errores. Sí. Es lo mejor. Deberíamos atestiguar el resultado, que es lo que teníamos acá. Yo puedo decir aquí respuesta. Aquí estoy haciendo lo que Juan Pablo me decía. Yo no puedo declarar una variable en la mitad del programa. Sí, aquí sí. Aquí yo defino acá, pero para él es como si yo lo hubiera declarado aquí arriba. Python me lo permite hacer, pero en Java no. En Java le va a decir, lo siento, mi estimado, designarla como una variable. Entonces en Java tendría que decirle acá int y tal cosa. Python es un lenguaje muy interesante para aprender a programar porque consiente mucho y evita que nosotros tengamos que ser estrictos en la programación. Por eso yo trato de acostumbrarlos a que ustedes sean estrictos dentro de la programación en Python, así él no lo haga. Por ejemplo, aquí yo en Python le puedo decir y en teoría él me va a entender que eso es una variable de tipo entera, pero lo mismo me da porque si yo le asigno una cadena le voy a decir no se preocupe, yo se la cambio a cadena ahora. Entonces hay cositas ahí que uno no termina de acostumbrarse, pero es algo muy interesante. Para establecer formato de salida. Entonces miren, entonces fíjense que de igual manera en ambas opciones de impresión voy a tener la misma salida, va a ser lo mismo, ¿sí? No hay ningún problema.